Arratsalde-on, buenas tardes a todos y todas. Buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al Gobierno de Navarra el apoyo que nos ha brindado para poder desarrollar estas jornadas que comienzan hoy 19, continuarán mañana 20 y terminaremos el jueves 21. Desde Italia, desde la Asociación de Editoriales, por tanto, agradecimiento al Gobierno por seguir creyendo en nosotros. Segundo, comentaros que hoy vamos a hablar con dos primeras espadas del mundo de la edición. Y como estas dos primeras espadas tienen unos currículos bestiales, yo he hecho un pequeño resumen para que los podamos conocer, tanto la gente que hoy está aquí como la gente que nos sigue desde YouTube. Pues nació en Lugo, como decía, Constantino Bértolo nació en Lugo en 1946. Es uno de los editores, críticos y escritores españoles más conocidos y reputados. Dentro del ámbito de la izquierda materialista ha ejercido también una notable influencia. Milita en la sección de cultura del PC. Se formó en Filología Española por la Universidad Complutense de Madrid y después de un notable paso por el mundo de la crítica, en el país sobre todo, trabajó como director editorial de Debate entre 1990 y 2003, se dice pronto. Algunas de las obras que editó entonces siguen siendo una de las más leídas por la izquierda española. Esos años en Debate le convirtieron también en maestro de numerosos editores y profesionales del sector. Y además, en primera fila, la creación de uno de los mayores grupos editoriales europeos. En 2004 pasa a dirigir un sello de nueva creación en el grupo, Caballo de Troya. Enseguida se convertirá en un importante vivero de escritores para el grupo. En 2014 se jubila. Su relevo da lugar a una fórmula tan particular como llamativa por parte de la editorial. La dirección editorial del sello recae sobre escritores con gran proyección y que asumen esa labor durante un año. Desde 2019. Durante todos estos años ha partido también como editor, introductor o autor de numerosas obras, algunas de ellas muy claramente vinculadas con sus militancias marxistas, antologías de Marx y Lenin, y otras casi canónicas como sobre el campo literario actual, La cena de los notables. Constantino, muchísimas gracias por haber venido. Pasaré a describir un poquito, pasaré a deciros quién es José María Esparza, que yo creo que todo el mundo lo conoce, pero por si alguna persona no lo conoce, decir que José María nació en 1951 en Tafalla, en Nafarroa, en Euskal Herria. Es fundador de la Sociedad Tafalla, donde editó sus primeros libros. Entre ellos, coordinó la obra Navarra 1936, de la esperanza al terror, en 1986, y en 1998 comenzó a dirigir la editorial Chalaparta. Nombraré algunas de las obras que José María ha escrito, entre ellas Jotas heréticas de Navarra, Abajo las Quintas, Potosí, Andanzas de un Navarro en la Guerra de las Naciones, Historia de Tafalla, Tafalla en Historia, Requiem para sordos, 100 razones por las que dejé de ser español, Como puta por rastrojo, Tafalla, Historia y Fotografía, Euskal Herria, Cartografía en el Testigo histórico ETAN, Vasco-Navarros, Guía de su identidad, Lengua y territorialidad, La Sigma y un sinfín de obras que José Mari ha escrito. Él sigue trabajando, sigue escribiendo, no sé si sigue dirigiendo al 100% Chalaparta, pero seguro que está ahí. Y desde luego agradecerle a José Mari, que además es colaborador habitual en revistas, periódicos como el de Noticias, articulista. Es indiscutible el legado que deja José Mari en Chalaparta, y que ahora mismo tenemos aquí entre nosotros a la persona que está dirigiendo la Chalaparta. Y entrando al debate, comentaros que hoy hablaremos sobre el relevo en las editoriales, pero antes de hablar del relevo en las editoriales, esta primera pregunta va para los dos. ¿Qué ha significado para vosotros la editorial en vuestras vidas? Empezamos con Constantino. Bueno, para mí, lo voy a decir así, ha sido una forma de entrar en un mundo y en un empleo laboral que considero un privilegio. Privilegio en el sentido de que yo creo que trabajar con las palabras, trabajar con las historias, bueno, a pesar de todas las reservas que pueda tener contra el arte, la literatura con mayúsculas, etcétera, me parece que es un lujo. O sea, me parece que es que trabajar con las palabras es trabajar con la memoria colectiva
y yo incluso diría que es trabajar con el futuro colectivo. Digo esto de futuro con la voz un poco grande porque creo que hoy en día está bastante en cuestión este hecho de que la literatura, la edición, sea lo que llamaría Celaya un arma cargada de futuro. Yo siempre he pensado que sí, que las palabras todavía son un arma cargada de futuro, y en ese sentido ha sido para mí un privilegio poder desempeñarme. Para entendernos, ha sido un privilegio, lo voy a decir como paradoja, ha sido un privilegio para mí que el capital me haya autoexplotado en ese sector. O sea, al capital no le agradezco nada, pero en fin, reconozco que he tenido suerte en ese sentido. Por decirlo de alguna forma, yo llegué al mundo editorial un poco de rebote, porque estudié filología y empecé a colaborar en los medios de comunicación como crítica, como haciendo crítica literaria, hasta que en el año 90, me parece que en 1990, en ese momento colaboraba, era crítico del diario El País, todavía no existía Babelia, se llamaba Los Libros, y digamos que hubo un movimiento de ciertos editores, básicamente de Barcelona, que tuvieron interés en que el equipo crítico que estábamos trabajando en ese momento con la subida en El País desapareciese. En ese sentido, digamos que el desalojo del mundo de la crítica hizo que me volcase por primera vez en el mundo editorial. Es decir, que entré de rebote. Era tan ingenuo que yo pensaba que un editor era un crítico con poder. Luego me di cuenta que no, que digamos que una editorial montada por un capital privado, como era Debate cuando yo entré, evidentemente estaba sujeto a unas obligaciones y a unas, digamos, a unas condenas y a unas torturas, diría, como trabajando en esa editorial, que inevitablemente no, cuando trabajaba haciendo crítica no había tenido en cuenta. Es decir, yo pensaba que un editor leía solamente como un lector adiestrado y conocedor, hasta que me di cuenta que los editores, de alguna forma, los editores al menos en mis condiciones, trabajaban también con una calculadora en la cabeza. En ese sentido, me parece que fue todo un descubrimiento, bueno, la parte material que hay detrás de lo que llamaríamos una aventura, que algunos llaman aventura espiritual. Yo no lo llamo una aventura cultural, le llamo un esfuerzo, una estrategia cultural a una editorial. Y bueno, aquí estoy. Tengo que decir que es un privilegio por otras cosas. Por ejemplo, para mí es un enorme privilegio estar hoy en una mesa con José María Esparza. Me parece que es uno de mis puntos de referencia cuando entré en el mundo de la edición, pues evidentemente era Chalaparta, ¿no? Porque yo soy de los que cree que la palabra es una palabra para la polis y por lo tanto la política y la palabra están juntas, y me parece que Chalaparta siempre ha sido una referencia en un mundo en donde el capital lo que pretende es que no hace política, bueno, desde el punto de vista editorial. O sea, que agradezco muchísimo la ocasión de compartir mesa. Pues José María, la misma pregunta para ti. ¿Qué ha significado la editorial Chalaparta? Bueno, pues en principio un camino muy diferente al de Constantino. O sea, yo entré casi a empujones en el mundo editorial. No me arrepiento, yo creo que ha sido una etapa buenísima en la vida y sigo en ella, pero que conste que yo me fui de mi fábrica, me fui llorando. Yo tenía vocación de sindicalista, tenía vocación de humilde, revolucionario y demás. Yo vengo de los años 60-70, en un país muy concreto, Euskal Herria, una transición en un estado que estaba cambiando todo. Mi relación con la literatura, aparte de los libros que me compraban siempre en casa, de aquellos de la colección Bruguera desde críos, ¿no? Mi madre tenía una tendencia, pero mis abuelos ni mis padres
ni mi padre les vi jamás con un libro en las manos. Sin embargo, eran unos grandes portadores y contadores de historias. Y entonces yo recuerdo de que ya tenía yo 16 años, iba a escuchar a mis abuelos, a hablar con ellos y a cogerles notas. Y yo entonces me enteré quién era Able el Crin, cómo fue, podía contaros un montón de historias de la guerra de África, cómo fue la guerra de Cuba, según la contaba mi bisabuelo, que también lo conocí. Y de allá me empezaron a interesar las historias de la guerra civil y que yo no me podía creer de que en mi pueblo habría habido tantos fusilados y demás. No quería ni siquiera ir a estudiar. Mi madre se empeñó en que iría a hacer maestría industrial a los salesianos. Allí hice maestría industrial y con 17 años salir de la fábrica o salir de los salesianos y entrar en la fábrica de Victorio Luzuriaga. Una fundición enorme que fue mi universidad. Una fábrica de 1.200 obreros. Imaginaros, en el año 69, 70, 80, bueno, pues es una riqueza impresionante, ¿no? Todos los debates políticos, sindicales que se dieron. ¿Cómo me acerqué al mundo de la edición? Haciendo panfletos. Yo era maestro de las vietnamitas. No sé qué, escribí el primer panfleto y como me dijeron que lo había hecho bien, pues luego he escrito miles de panfletos y sigo diciendo que lo que hago ahora es lo mismo. Yo sigo editando panfletos, con una diferencia, que son más gordos, más caros, mejor diseñados y demás, pero tienen el mismo objetivo que tenía cuando poníamos aquellos panfletos de abajo el franquismo, unámonos a los obreros y cosas así, que los leo todavía, los guardo todos, que pueden parecer infantiles, pero tienen el mismo sentido emancipador que lo que tiene las enciclopedias que hemos publicado. De eso me siento muy orgulloso. Y además estábamos muy orgullosos de crear una asociación cultural obrera, que fue la Altafaila Kultur Taldea, y nosotros decíamos, claro, entonces existían aquellos debates, que también los habrá vivido Constantino, sobre quién debía liderar la revolución, si los intelectuales, los obreros y todo aquello, y nosotros decíamos que por qué los obreros no tenían también que hacer cosas, publicar. Me acuerdo que entonces empezamos a meter en los panfletos pues poemas y que no era muy normal entonces. Y metíamos pues poemas de autor René Castillo, canciones de aquellas revolucionarias y demás. Y aquello, bueno, pues nos dio cierto gusto, pero tenía una cosa pendiente, que era el tema de la guerra civil. Yo era una cosa que arrastraba desde aquellas andadas de mis bisabuelos y empecé a visitar los archivos. Y entonces dije, bueno, esto hay que... se acercaba el 50 aniversario del golpe militar y dije, bueno, si esto no lo hacemos nosotros, los intelectuales, los profesores de universidad no lo van a hacer porque hablamos con gente diversa y la gente se escapaba entonces del tema como del fuego. Entonces me salí de la fábrica, estuve 2 años haciendo asambleas otra vez, pueblo a pueblo, reuniendo a toda la gente que se atrevía a hablar entonces y demás. Y yo digo que hicimos un libro medio en asamblea, un libro que lleva ya, no sé si lleva 11 ediciones y sigue siendo un referente para todo lo que se ha publicado después. Y lo hicimos una cuadrilla de obreros. Aquello nos llenó de orgullo y luego nos dimos cuenta que tuvimos un éxito terrible. Tanto vendimos que pudimos comprar un local y demás, y allá montamos nuestra fundación, que todavía existe, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso no pasó desapercibido a los cazatalentos, digamos, de la izquierda vasca entonces, que ya empezaba a ser potente, y empezaron a decir, oye, que tenéis que montar una editorial, y nosotros que no, que ni hablar, que sí, que vosotros sabéis hacer libros, fíjate ese libro la importancia que ha tenido, y nosotros que nosotros somos obreros, yo ya había vuelto ya a la fábrica, y somos sindicalistas, y seguiremos haciendo libros, pero desde la fábrica. Y hubo muchas presiones,
y demasiadas. Hasta que una vez me llamó por teléfono a la fábrica uno de los comisarios políticos y me dijo una cosa con la que me cazó. Y me dijo, claro, como tú vives bien y cobras bien en la fábrica, no te quieres comprometer. Y eso, un navarro. Y en aquellos tiempos, pues fui a casa y le dije a mi compañera, que recién nos habíamos juntado, habíamos tenido un hijo, y dije, ya me han jodido, dejo la fábrica porque no voy a poder soportar estar en la fábrica pensando que me han dicho que tengo que coger una editorial, que por cierto era ruinosa, no había manera de por dónde cogerla, y entonces tuve que dar el salto forzosamente. Entonces, ya te digo, me despedí de todos los compañeros de la fábrica llorando y me fui a un proyecto en el que no creía, pasé a ser empresario, que en aquel tiempo me los comía vivos, no concebía a mí en mi mente que yo podría un día ser empresario y tener asalariados y todas esas cosas, y me empecé a entender lo que eran porque yo siempre sabía mucho de nóminas y demás, pero para los compañeros, porque yo jamás me di la mía ni me interesó, ¿no? Y de repente, pues, un salto en el vacío y de un día a otro dejé de ser obrero, dejé de ser sindicalista y me convertí en empresario y en editor. Y de muy mala uva, pues porque encima no creía en el proyecto. Bueno, luego ya saldrán más cosas, pero me llevé, como te digo, todo un proceso de formación en la fábrica y unos bichitos que se llaman arbestos que se me metieron dentro y que ahora me están saliendo después de 30 años de estar fuera de la fábrica, ¿no? Como ya he indicado, yo siempre he trabajado para el capital. O sea, siempre me he considerado un empleado. Un empleado que estaba trabajando en algo que me gustaba, que tenía interés. Bueno, pues por mi formación política, por mi formación literaria, mi maestro fue Carlos Blanco Aguinaga, una persona muy ligada al País Vasco, aunque sea indirectamente. Y digamos que a través de la militancia cultural, pues digamos que la política formaba parte de mis intereses. Pero siempre he sido un empleado, tanto en la primera editorial en la que entré, que era la editorial Debate, como en la última editorial, que fue una editorial en la cual yo tuve participación indirecta, pero no monetaria, en su formación, que era Caballo de Troya. Simplemente, por decirlo de alguna forma, cuando yo dirigía la editorial Debate, yo he procurado siempre, digamos, tener en la cabeza que una editorial tenía una responsabilidad política, una responsabilidad literaria, pero una responsabilidad política. Evidentemente, el capital te añadía, sí, y económica. Siempre estaba con el... Pero hubo un momento en que esta editorial en la que yo entré era una editorial familiar, pero luego empezó lo que se llama el proceso de concentración. Es decir, esta editorial pequeña pasó a ser comprada por el grupo Bestelman del grupo Plaza y Janés. El grupo Plaza y Janés luego fue comprada por Mondadori y luego fue comprada por Penguin, y hoy en día todo ese tinglado es el tinglado que se llama Penguin Random House. Es decir, es el segundo grupo editorial hoy en España. En fin, en mi época todavía la concentración, que es uno de los rasgos del mundo editorial en España, se estaba produciendo, eso sí, a marchas forzadas. Bueno, pues hubo un momento en que, por decirlo de alguna forma, en una de las fusiones iba a ser con Mondadori, y yo calculé, como buen materialista que procuraba ser, yo calculé que una de las líneas que iba a desaparecer era una de las líneas donde yo trabajaba. La editorial Debate tenía dos vertientes. Tenía una vertiente de ensayo, que es la que todavía conserva hoy, y una vertiente de literatura. Entonces, en el momento de la fusión, tenía claro que había alguien que estaba más protegido que yo y tenía mejores conexiones sociales y económicas que yo para sobrevivir en ese mundo. Y entonces me planteé que cómo sobrevivía, es decir, para entendernos, cómo seguía ganándome un sueldo. Y fue entonces cuando, a la vista de que me iban a despedir, pero sabiendo además que en aquel momento yo había logrado cierto nivel de prestigio, por decirlo de alguna forma así, entonces lo que hice fue inventarme una propia solución, que fue proponerles la creación de un sello.
la creación de un nuevo sello, que era el sello Caballo de Troya, enfocado básicamente a lo que siempre me había gustado, que era la publicación de autores nuevos, de autores inéditos. Y esta fue la propuesta que le hice a los responsables de la editorial, del grupo editorial, y la aceptaron con dos condiciones. Una, que yo me bajase el sueldo, y otra, por decirlo de alguna forma, que yo tenía que reducir los posibles gastos de esa nueva editorial. Lo cual significó, por decirlo así, que hasta ese momento yo había trabajado con lo que se llama un comité de lectores a la hora de seleccionar. Bueno, a partir de ese momento, el único lector pasé a ser yo. Pero sí, la reducción de gastos que se llamaba en aquella época. Bueno, y ahí trabajé durante 10 años. Llegué a los 65 y cuando tenía cerca de los 70, curiosamente, en la propiedad, a partir de la jefa de recursos humanos, ¿no?, me vino a decir que yo era un mal ejemplo dentro del grupo editorial. Era un mal ejemplo porque, claro, no había pedido la jubilación. Y claro, ellos querían reducir personal, no solo reducir personal, querían reducir gastos, y entonces les parecía que yo era un mal ejemplo porque lo que estaban deseando era que la gente mayor se jubilase para coger empleados mucho más baratos. Hasta el punto de que yo dije, bueno, yo la verdad es que no tengo mucho interés en jubilarme, ¿no? Y me vinieron a insinuar y dice, hombre, pues claro, Constantino, quizá entonces vamos a tener que trasladarte. Quizá entonces vas a tener que trasladarte a Barcelona. Pues ya, bueno, en ese momento empecé a negociar la jubilación. Empecé a jubilar la acción y empecé a jubilar la acción económicamente. Pero es cierto que también empezó entonces a negociarse, o por lo menos como interlocutor, qué iba a pasar con este sello que al fin y al cabo yo había creado y que de alguna forma había descansado sobre mi figura durante, por decirlo así, como paradigma. Y en ese momento a mí me dijeron que si quería seguir como asesor. Yo dije que no, porque no quería lo que yo llamo, no quería prolongarme más a mí mismo. Es decir, que si a mí me despiden, no tengo ningún interés en seguir relación con el grupo editorial. Pero sí que me parecía que el proyecto podía seguir adelante, y yo empecé a decirles que quizás fuera bueno que, dado que aquel sello, y ese sello sí que sigue, está enfocado a gente joven, yo les sugerí que, bueno, que estuviera dirigido por una escritora en concreto joven. En aquel momento era una chica que es una autora hoy importante, que se llama Elvira Navarro. Bueno, a partir de ahí, al responsable literario se le ocurrió, bueno, pues mira, lo que podemos hacer es acoger una fórmula que se llevaba mucho en Estados Unidos, que era lo que se llama un editor invitado. Un editor invitado es que haya una persona que durante un año se encargue del trabajo editorial fundamental, que es la selección de títulos. Bueno, a mí me pareció que un año era casi imposible coordinar algo, pero ellos dijeron que les parecía que era bueno que solo durase un año. En el sentido de que se buscaba que los autores jóvenes que yo había ido trabajando, ellos mismos, digamos, que reprodujesen un poco la filosofía de aquella editorial. Cuando digo la filosofía de aquella editorial, digo también el sueldo, porque el primer caso la primera persona que llamaron fue esta chica, Elvira Navarro, y yo, cuando le pregunté, le ofrecieron dirigir Caballo de Troya y editar 6 libros al año. Y yo le pregunté que cuánto te han ofrecido por este, que por supuesto que era sin contrato y sin tal, ¿no? Y me dijeron que, me dijo que le habían ofrecido 6.000 euros. 6.000 euros al año. O sea, para entendernos, no voy a decir cuánto ganaba yo, pero en fin, o sea, para entendernos, o sea, el negocio era redondo, ¿no? O sea, la verdad es que le dije, mira, es que niégate, por lo menos, es que se me cae la cara de vergüenza que a alguien le vayan a pagar esto por un trabajo anual, ¿no? Bueno, en ese sentido, digamos que
¿Cómo fue el relevo? El relevo fue abaratar costes al grupo editorial y, sin embargo, tratar de mantener lo que llamaríamos una línea editorial que estaba enfocada hacia los jóvenes. La diferencia fundamental, desde mi punto de vista, es que inevitablemente el perfil de literatura que yo estaba buscando no es el perfil de literatura que luego buscarían estos editores invitados. Joder, qué curioso. O sea, digo, es que tú has utilizado la palabra de el momento en que cedes el control. No, no, yo no cedí el control, a mí me echaron. Ya. Bueno, también en Chalaparta ha sido muy diferente. Yo estuve en Chalaparta 30 años prácticamente, muy intensos, porque además fue todos los años de mayor problemática política, social, militar y demás que se dieron en este país. Y nosotros estamos dentro de lo que el país solía llamar el proyecto Carramarro, que decía, no sé qué, tal, iba poniendo cada día, se le levantaba un periodista con ganas de meter más gente en eso que era el todo ETA famoso de Garzón, ¿no? Y acordaros que acabaron metiendo pues, a las Icastolas, a grupos editoriales como Elcar, a los cocineros vascos. Al final, bueno, fue un totus revolutum que afortunadamente se paró, ¿no? Entonces, lo que tenía de pega que teníamos que trabajar en unas condiciones de presión enormes, de vigilancia, de multas. Nosotros fuimos los primeros en publicar un libro contra el general Galindo, y por decir lo que luego dijo todos los periódicos, tuvimos una sentencia que entonces fueron primero 8 millones de pesetas y luego fueron 10, que en aquel el tiempo era mucho dinero, ¿no? Y bueno, al final se las teníamos que pagar, pero conseguimos del juez que se las diésemos a los familiares de Lasa y Zabala de lo que Galindo no les estaba pagando de indemnización. Bueno, pues por lo menos nos amargó menos. Pero te creo que nosotros vivimos en un tipo de editorial que era todavía, pues se arrastraba toda la ilusión del guevarismo, de las revoluciones en todo el mundo. Ahí estaba Nicaragua, ahí estaba Irlanda, ahí estaba Colombia, y nosotros estamos para eso. Entonces, la suerte que tuvimos nosotros era que, bueno, no teníamos nadie que nos mandaba. Una de las cosas que tengo que reconocer, y siempre lo digo, es que jamás ningún partido ni ninguna organización de cercana, política, con las cuales podíamos identificarnos y demás, nos dijo absolutamente nada de lo que tendríamos que editar o no editar y demás. Y eso que publicamos cosas muy problemáticas incluso para dentro de la izquierda abertzale, ¿no? Es una de las características que hemos tenido, que en ese sentido hemos sido versos libres, como creo que debe ser toda experiencia editorial, y que por otra parte jamás tuvimos la mayor presión que la de los jueces, la de la prensa, la de los que nos boicoteaban desde fuera, la del Corte Inglés que de repente daba órdenes a sus servicios de compras de que al distribuidor que le llevase libros de Chalaparta le decían al distribuidor que si nos traes libros de esta editorial no te vamos a comprar de ninguna. Fijaros lo que supone eso para distribuidores, ¿no? Pero, por otra parte, tuvimos el enorme apoyo popular que teníamos. A nosotros, yo me acuerdo los primeros años que yo iba a cualquier feria y siempre tenía donde dormir, no íbamos ni a hoteles ni nada, siempre estábamos en casas de la gente, en los Rico Tabernas ponían nuestros libros, la gente se suscribía, llegamos a tener hasta 4.000 suscriptores en algún momento determinado. Hicimos enciclopedias que llegamos a vender 8.000 ejemplares de enciclopedias carísimas. O sea, tuvimos un respaldo y eso nos dio una fuerza terrible. En un momento determinado, bueno, fueron pasando jóvenes. Yo ya tenía en torno a los 60 años y empecé a tener algunos problemas de debate interno. Nosotros discutíamos mucho.
Lo mismo participaba en la editorial el que estaba en el almacén, como yo que era el gerente, los editores, o sea, toda la gente que estábamos, los diseñadores. Discutíamos, participábamos y bueno, está muy bien, pero nos pasábamos muchas veces de izquierdistas, ¿no? Siempre hemos dicho que hay militantes y militontos, ¿no? Pues muchas veces éramos militontos, ¿no? De puretas que éramos. Y en algunos momentos ya se empezó a hacer unos ciertos debates de berraco viejo contra berraco joven. Y yo me di cuenta de que, bueno, que había una serie de valores y demás que, joder, pues igual lo que tengo que hacer es dejar camino y que sean los jóvenes que lo llevan. Y yo llevar una tarea, como muy bien lo ha dicho, que no lo había oído nunca, de editor asociado, ¿no? De apoyarles un poco desde fuera. Entonces, le di mi puesto por el contrato de relevo que había. Entonces, cogí un chaval joven y yo me puse a trabajar en en el consejo de Chalaparta, pero seguimos trabajando en los grandes proyectos que teníamos, que era el desarrollo de la Fundación Altafaila, la Fundación Euskal Memoria, revistas que teníamos, todo lo que habíamos generado, porque claro, nosotros todo lo que generó Chalaparta y ha generado durante 40 años, nunca se ha repartido. Siempre ha sido para invertirlo otra vez y así hemos conseguido el patrimonio que tenemos, ¿no? Que bueno, pues somos una empresa solvente porque nadie se ha llevado una pela de esta experiencia, ¿no? Al entrar la gente joven, el carácter de la editorial cambió. Una editorial mucho más joven, mucho más euskaldun. Nosotros veníamos de la zona más erraldun del país, nos costó euskaldunizarnos. Entraron con otros criterios. Tuvimos la suerte de que entró un equipo económico y gestor mucho mejor que el que habíamos tenido antes, pero ahí se dio una batalla que antes entonces no habías tenido, porque todo antes pasaba por mi mano y mal que bien, pues más o menos funcionaba. Posiblemente muchas cosas más mal que bien. Pero fue la lucha entre el Excel y el Word. La resumimos así. Los que estaban todo el día sacando con la calculadora, sacando cuentas, oye, esto no funciona y tal. Y los Mafalda, que estábamos siempre soñando y hay que publicar esto, hay que publicar el otro. Y en esa lucha entre Manolito y Mafalda, pues hubo bastantes encuentros, ¿no? Y bueno, y a mí me tocó un poco mediar entre ellos. Nunca me ha gustado posicionarme por unos y por otros porque todos tenían un poco de razón. Y al final, mi consejo en esa transición fue pues que los del Excel tenían que leer más libros y tenían que opinar como editores, y los del Word tenían que saber manejar la calculadora más, ¿no? Y para buscar un punto intermedio. Yo creo que se hizo. De alguna manera, aquí el nuevo gerente será posiblemente el que más lee ahora de toda la editorial, además de llevar bien las cuentas, y las editoras son conscientes de la importancia de los Manolitos para mantener las utopías y que la editorial pueda seguir soñando y creando, ¿no? Y eso, yo creo que la transición ha sido a mejor. La editorial va bien dentro de lo bien que puede ir hoy día el mundo editorial. Nos falta todavía alguna pata por cubrir, que es el tema comercial. Nos falta ahí más fuerza, nos haría falta un... 6.000 euros al año yo voy, ¿eh? 6.000 euros. Bueno, Y eso, y el cambio ha sido, yo creo que a mejor, y bueno, y los viejos barracos seguimos aconsejando y aportando todo lo que tenemos. Es verdad que, claro, una editorial que ha publicado pues 1.500 libros, 1.600 libros, pues tienes una relación enorme con cantidad de autores que recurren muchas veces a ti antes de acudir a los nuevos editores, ¿no? Y tienes que estar siempre haciendo de puente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso y la voluntad que tenemos de transmitir, y sobre todo la naturaleza, que es muy sabia y nos limpia a todos los abuelos, pues bueno, yo creo que echa la parta para rato. ¿Alguna cosa que Sí, señor, quería poner un ejemplo de, bueno,
de lo que llamaríamos la censura económica. Por ejemplo, cuando estaba dirigiendo la editorial Debates, se me ocurrió crear una colección que llamé Panfletos. Panfletos. Panfletos para animar el debate, se llamaba. La editorial se llamaba Debate. Eran unos libros de pocas páginas, en fin, pero vamos, digamos, como de combate, claramente con vocación política directa, ni siquiera pasado por la literatura, sino de combate directo, más o menos. Combate directo dentro de una editorial como era aquella, que era un grupo capitalista. Eso es, tengo que decir que curiosamente, digamos que a los responsables ni siquiera se molestaron mucho porque fuera la vocación política. Es decir, que el capital está dispuesto a vender a su madre, está dispuesto a vender, si se vende, está dispuesto a vender lo que sea, desde mi punto de vista. Pero curiosamente, esta colección, voy a decir que la censura no vino ni siquiera curiosamente de la censura política directa, sino que vino de la censura económica. Estos libros, eran libros pequeños, se vendían a 6 euros. Claro, 6 euros significa, para entendernos, en una editorial como de un grupo capitalista, como yo trabajo, significa que los comerciales, es decir, las piernas, los pies de un editor, la red comercial, es al fin y al cabo quien coloca tus libros, bueno, la red comercial no tenía el más mínimo interés en vender estos libros cuando iban a las librerías, porque la comisión que sacaban por un libro de 6 euros era tan pequeña que, para entenderlo, no se molestaban. Lo mismo, con perdón, le pasaba a los libreros, que no tenían muchísimo interés en tener esos libros, porque claro, total, ¿cuánto gano yo vendiendo un libro de 6 euros? O sea, que curiosamente yo tuve que abandonar aquella colección a los 10 títulos. ¿Se entiende? Lo digo porque muchas veces se habla de la censura. No, hay formas de censura que son francamente fuertes. Yo creo que, bueno, me parece que mi experiencia, claro, siempre me lleva a pensar que al final, en este tipo de editoriales, que, perdona, son las dominantes en este país, es decir, el 80% de lo que se publica en este país lo publican editoriales que están regidas por la ley del beneficio, el 80% de los libros que se publican, mayoritariamente. Bueno, estas editoriales, para decirlo así, desde mi punto de vista, quienes publican de verdad, los editores de verdad, son los comerciales. Es la red comercial la que acaba diciéndote qué es lo que tienes que editar. Porque claro, mira, esto se ha vendido. Oye, ¿por qué no publican más como este? ¿Entiendes? Yo recuerdo una vez que estaba tan desesperado porque las cuentas no me salían ni de casualidad, que alguien me dijo, oye, hay aquí una novela católica sentimental, bastante mala, pero, joder, a ver, pues pásamela. La leí y dije, joder, estaba tan desesperado que dije, vamos a publicarla. Es la novela que más publiqué, que más vendí. La novela que más éxito tuve de todo lo que vendí, de los 25 años de editor, fue esa novela. Es decir, una novela cursi, católica, sentimental. Bueno, claro, rápidamente la red comercial me dijo, hombre, ¿por qué no buscas más novelas como esta? Esto es la ley del capital en el mundo editorial. Bueno, me parece que por eso parece que está bien que coincidamos dos caras absolutamente distintas de lo que es la experiencia como editor. Y bueno, os voy a hacer las dos últimas preguntas. Esta, evidentemente, como todas las que hemos hecho para los dos. ¿Qué haríais con la experiencia acumulada? ¿Qué haríais, como dice José Manuel, si quieres? Con la experiencia acumulada, ¿qué harías diferente si empezaras de nuevo? Algo breve. Sí, yo lo tengo claro. Lo que haría es contratar a alguien como el gerente actual, como Buldain, para que se me pondría al lado y que me pondría freno a todas aventuras, sueños y demás, y cubrir el espacio que, ya digo, precisamente porque éramos de un idealismo total. Y además,
porque hemos estado con una sensación de estar a precario, ¿no? Yo me acuerdo que pues, iba a Sevilla, a no sé qué fue, a la casa de Indias y aproveché para visitar al distribuidor de Andalucía y lo visité y me volví, y luego volví aquí y a los meses y meses y meses me lo encontré en Frankfurt al hombre que todavía estaba asustado de que al día siguiente de que yo había estado visitándolo había caído allá toda la policía antiterrorista del mundo, le había registrado todo, le había metido el cuerpo. ¿Y de qué conoces a este? Y no sé qué. Me habían seguido en el tren. ¿Este ha venido en el tren? ¿Para qué ha venido? ¿Para qué tal? Pues me dijo que iba a ir a la casa de contratación de Indias, y estaba haciendo entonces el libro de Potosí, precisamente. Y tal, bueno, pues con ese tipo de tensiones no habías tenido tiempo justo para sobrevivir y hacías... y la gente estaba en función de esa precariedad y por eso circuló bastante gente por la editorial. Y luego también la otra pata que he notado que nos ha faltado es darle más importancia a la red comercial. A esos pies del editor que tienen que estar corriendo por todos sitios. Esas son las dos cosas que haría. Por lo demás, yo creo que repetiría el catálogo completo. La edición que tú has llevado sobre todo de debate, Sí. 20 y pico años, ¿hay alguna cosa que cambiarías? ¿Alguna orden que no hubieras, las que no habrás aceptado, alguna que aceptaste y viste que fue contraproducente? Bueno, para entendernos, yo sí que creo que la única forma de intentar no ser esclavo de la lógica del beneficio, de la lógica de la rentabilidad del capital, es la posibilidad de crear zonas que, por decirlo así, no que estén fuera del mercado, porque yo creo que es casi imposible, pero sí que por lo menos, digamos que encontrar zonas donde haya intersticios o grietas dentro del propio mercado. Y yo creo que para eso me parece que es fundamental el de crear una red de cómplices. O sea, yo en ese sentido lo que sí haría si volviera es, por decirlo así, haría activismo editorial. O sea, me parece que intentaría, y yo creo que unas jornadas como estas pueden estar en esa línea, ¿no? Bueno, yo creo que encontrar líneas de resistencia comunes y seguramente, con el objetivo, desde mi punto de vista, de conseguir un tipo de distribución que no esté marcada por las leyes que también las distribuidoras están obligadas a seguir. Porque los editores editamos, pero claro, el problema, como dice aquel, el problema no es tanto editar un libro, sino venderlo. Y claro, yo creo que en este sentido, digamos que la dependencia que se tiene con respecto a la red comercial, bueno, yo creo que trabajaría en intentar ver posibilidades. Alguna vez incluso lo propuse a algún grupo, oye, crear un tipo de distribución, digamos, que no esté tan sujeta a la lógica del mercado, ¿no? A la lógica bestial. Es decir, que yo entiendo que los comerciales que trabajaban conmigo, cuando yo les contaba qué libro iba a publicar, todos ponían cara de escepticismo, ¿no? O sea, bueno, ya, pero ¿tiene algún crimen? ¿De qué habla esta novela? Pues mira, no sé, habla de la dificultad de existir con los demás y al mismo tiempo mantenerse vivo uno. Uy, pero esto es muy abstracto, pero en fin, ¿y el protagonista es homosexual? No. Para entendernos, hubo un momento en que me di cuenta que, por favor, los comerciales no leyeran mis libros, o sea, porque si los leían me condenaban todavía más. O sea, es decir, que creo que estamos, y yo entiendo el interés de siempre, estamos en manos de las distribuidoras. Y en ese sentido yo creo que queda mucho trabajo por hacer y yo creo que
lo que llamaría buscar cómplices me parecería que es una de las formas de... Lo haría más que lo hice, o sea, dedicaría mucho tiempo a hacerlo. Lo que pasa es que voy a decirlo así, con lo que me pagaban tampoco tenía mucho tiempo ni ganas para trabajar para ellos. Y última pregunta, que os haré diferente a cada uno. En los próximos 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿cómo te gustaría que se recordara Chalaparta? Dentro de 40 años, por ejemplo, dentro de 30. ¿Cuál es tu legado? ¿Cuál es el legado que a ti te gustaría que se recordara en 40 años? Ay, Sigue habiendo libros de papel, ¿no? así cuando sueño, cuando voy al monte y voy dando vueltas la cabeza y me imagino cuál sería el futuro. Por ejemplo. Pues nos recordarían en un congreso de editores libres, igual que se haría a nivel de las naciones ibéricas, y vería yo a Euskal Herria independiente, y Cataluña, y Andalucía, y Portugal, y nos reuniríamos y diríamos, joder, ¿cómo hemos cambiado el mundo? Hemos abolido las élites, hay solidaridad internacionalista, y el libro vuelve a tener el papel fundamental de transformador para avanzar hacia el nombre nuevo que decía el Che. Me lo imagino así, porque si no, ¿para qué cojones estamos venga a trabajar? Y como decía el Che también, eso posiblemente no lo veamos, pero en el edificio de la humanidad que estamos construyendo, pues sin duda pues habrá un ladrillo en el cual nos identificaremos, ¿no? Y esa es la tarea que tiene que tener todo revolucionario en el mundo, ¿no? Que en la historia de la humanidad hacia su mejora, pues que cada uno hayamos aportado un ladrillo, ¿no? Y con eso vale. Y para terminar, Constantino, a ti como director, no propietario, pero director y personaje importantísimo en el mundo editorial, ¿cómo te gustaría a ti mismo que te recordaran como editor, en el trabajo editor, las editoriales, el mundo editor, los lectores, en el trabajo que realizaste? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué legado? Parece que estamos hablando ya, los estoy matando los dos, pero quiero decir, ¿qué legado te gustaría del que se te recordara? ¿Qué legado dejas en el mundo editorial? Me gustaría que me recordaran como alguien que tuvo que trabajar al servicio de Capital sin ningún gusto. Bravo. Bravo. Pues con esta frase yo creo que terminamos. Repetir muchísimas gracias al Gobierno de Navarra por haber apoyado esta iniciativa, estas jornadas que mañana continúan. Y por supuesto agradecer a Constantino Bertolo. La verdad es que es una gozada escucharte, y a José María Esparza, aunque te he escuchado muchas veces, sigue siendo una gozada. Así que te ricasco mucho. Gracias.